Bienvenidos a Sintomático. Empezamos lamentando un nuevo fallecido en esta convulsión social que vive nuestro país desde hace varios días. En esta ocasión, en Ica, joven de 25 años habría muerto en los enfrentamientos entre manifestantes del Paro Nacional de Transportistas contra la policía a causa del impacto de una bala perdida. Esta vida se suma a las ya perdidas en Huánuco, donde se había perdido ya una vida ayer, y a las 4 personas que habían ya fallecido en Huancayo, también en las protestas. Es una situación verdaderamente complicada la que vive nuestro país. Ayer todo Lima se despertó para manifestar su indignación hacia el centro de la ciudad, exigiendo la renuncia de Pedro Castillo, donde también hubieron fuertes enfrentamientos con la policía, han habido heridos también, y esto parece no tener un fin cercano. Para poder analizar esta situación, le extendió la invitación al periodista Augusto Álvarez Rodríguez, a quien le doy la bienvenida. Augusto, bienvenido a Sintomático, gracias. Muchas gracias, Diego. Partamos por lo obvio. ¿Qué está pasando en tu opinión? ¿Cómo lees lo que acabo de decir? 6 fallecidos son ya, parece no terminar esto, pero ¿cuál es la lectura de las protestas que invaden el país? Es terrible tener 6 personas muertas en estas protestas, pero no llego a estar seguro que esto conmueva mucho al gobierno. Esa declaración del ministro de Defensa diciendo que solo eran 4 muertos me hace pensar que es un gobierno muy desconectado de lo que pasa, o ese ministro de Justicia diciendo que si la gente no come un día, pues no pasa nada. Y creo que eso es lo que el presidente Castillo está viviendo en ese momento, porque de otra manera no se explica cómo pudo haberse le ocurrido, haber aprobado, o quién le dio la idea de un toque de queda que se anuncia a las 12 de la noche para que empiece a las 2 de la mañana al día siguiente, sin justificación aparente en la capital. Y creo que eso ha acabado de desnudar la incapacidad tremenda que tiene Pedro Castillo para gobernar él, y eso incluye la incapacidad de reunir a un grupo de personas que tenga la condición básica para tomar decisiones y la integridad también. Y creo entonces, en resumen, que lo que estas protestas han llevado es que han despertado a las calles que esto no va a parar y que los días de Pedro Castillo están contados. Nunca se sabe cuándo es la caída, pero esto podría ser la próxima semana o puede ser dentro de 6 meses, pero estaría casi seguro que esto no pasa de fin de año. Que esto que hemos visto en estos primeros 8 meses y que se ha acelerado tanto en los últimos 2 meses, que empieza cuando da esa entrevista a CNN y dice, no estoy preparado para gobernar, y termina con este papelón el día lunes, cuando hace este anuncio, y luego ayer que va al Congreso y donde lo escuelean toditos los congresistas. Creo que la gente ya no le tiene ningún respeto, y si él dice hay inmovilización, la gente dice salgo porque yo tengo la razón y tú no. Creo que sus días están ya contados. Y eso es lo trágico, ¿no? Cómo uno ve que se descomponen las instituciones. Ahora, son muy fuertes los rumores que habría presentado ya su renuncia el premier Aníbal Torres. ¿Consideras que es preciso la renuncia de todo el gabinete o no tiene ninguna consecuencia, dados los hechos? Mira, yo no los tomaría tan en serio, porque el señor Aníbal Torres creo que es un pésimo premier, que es un deslenguado, que es una persona que declara sin tener en cuenta las consecuencias de lo que dice, y es una entrevista que ha dado en una radio en Colombia, donde habla barbaridades como esa, y también habla cosas como que el problema es que la policía en el Perú no está preparada, y ese es el problema de estos días, es lo que ha declarado. Te das cuenta que es un tipo de presidente del Consejo de Ministros que simplemente anda viendo cómo alarga las cosas, cómo encubre al presidente. No es alguien que el Perú requiere. Pero más allá, con lo que tú planteas directamente, te diría que yo personalmente, y creo que ya mucha gente, ya no interesa quién sea el premier, quiénes sean los ministros. Creo que el problema se llama Pedro y se apellida Castillo, y creo que es una persona que tiene una situación irremediable, incurable, para poder ejercer la presidencia de la República con un mínimo de capacidad. Ahora, ¿consideras que se ha quedado solo Pedro Castillo? Está siempre las famosas dos facciones, ¿no? La facción Caviar, que lo apoyaba, la facción Cerrón, que lo apoyaba. Y según mucha gente, habrían infiltrados de la facción serronista para causar estos disturbios también y azuzar los ánimos de la ya indignada gente. ¿Pero consideras que fundamentalmente está solo ya Castillo?
Yo creo que Castillo siempre ha estado solo y es alguien que lo han utilizado muchas personas que lo que querían era un cargo público importante en el exterior o en el interior o aprovecharlo para muchas maneras. Varios de ellos, unos pericotes tremendos. Y en el caso de Verónica Mendoza, pues lo que ella está tratando en estos días es que todos se olvidan, que nos olvidemos que fue aliada de Pedro Castillo, lo cual no está mal. Uno puede ser aliado de un político y ayudar a sacar adelante una gestión gubernamental, pero ella fue una aliada incondicional que estuvo dispuesta a aceptar a un premier misógino, que no dijo nada cuando habían $20,000 en el baño de Palacio, que no decía nada cuando su propia gente iba y apoyada a los ministros del Movadef, o sea que se comió todos los sapos y fue una política de una aliada incondicional y ahora paga las consecuencias. Creo que Cerrón es más, se mueve en otras arenas y que lo que Cerrón está apostando es a colocar gente suya para poder sacarle partido al presupuesto y conseguir votaciones importantes en muchas partes del país, especialmente en la zona andina. Y ahí quisiera mencionar brevemente que lo que ocurre hoy en día en el sector minero peruano es propiciado básicamente por la captura que ha hecho Cerrón del Ministerio de Energía y Minas, donde ha puesto al abogado de su mamá, que está acusada de corrupción, como asesor en el ministerio, que ha puesto al abogado, que ha colocado al jefe de la radio, que lo apoyaba en Huancayo, en otro cargo, y lo que está usando es usando el presupuesto público para sacarle partido en la elección que viene, que es lo que él siempre hacía. Fue como trabajó en Junín y es porque ahora está en problemas judiciales. Por tanto, creo que son diferentes estilos, pero Castillo es una persona tremendamente sola y esto se le nota a gritos. A veces yo he preguntado, oye, ¿cómo deciden en Palacio de Gobierno? Y la respuesta más frecuente es, el último que habla con Pedro Castillo toma la decisión. Así ahí tenía él en esa radio su programa, ¿no? De Palabra de Maestro. Nosotros presentamos un informe hace un mes y nos valió varias cartas notariales porque evidentemente negaron todas, ¿no? Yo me quiero remontar brevemente, porque siempre es importante analizar cómo hemos llegado, ¿no? Pero, ¿cuál es tu lectura de la elección? Porque yo creo que lo que empieza mal acaba mal. ¿Tú consideras que la elección que tuvimos fue una elección transparente? Yo creo que sí, que no ha habido, como en todas las elecciones, siempre hay irregularidades por aquí y por allá, pero nunca llegué a percibir que hubiera un fraude electoral que se llevara a cambiar el resultado. Y luego las fiscalías llegaron a esa conclusión. Pero creo que más allá de eso, tuvimos, desde mi punto de vista, la peor segunda vuelta que nos podía ocurrir en el Perú, y creo que Pedro Castillo fue un accidente, que si uno recuerda esa campaña, el que iba puntero iba cambiando cada 2-3 semanas, iba del Lescano, iba Forsyth, pasaba a Castillo, y Castillo se benefició de que casi que iba como muertito, no hablaba con nadie. Tú le hiciste la única entrevista y la verdad que yo cuando vi esa entrevista me di cuenta que ese señor no iba para atrás ni para adelante, que no podía gobernar el Perú. Pero lo que ocurre es que de repente había ilusión en algún sector de decir, ya hemos visto antes de gente que no llega muy preparada, pero llega a Palacio de Gobierno y se logra rodear de un equipo, etcétera, y saca adelante una gestión gubernamental razonable. Pero 10 días antes haber tenido esa esperanza, ¿no? No aparecía en las encuestas 10 días antes. Y yo sí te creo que puedes tener 2 o 3 irregularidades, pero no puedes tener 8 o 9, ¿no? Como las que reportamos. Sin hablar de fraude, ¿eh? Porque fraude ya tiene otras implicancias. Claro. Pero yo creo que dejó un sinsabor cuando casi el 65% de la gente pedía una auditoría porque no tenía la tranquilidad del caso y no se dio. No se dio, lamentablemente. Pero bueno, quería saber qué opinabas de eso porque es importante. Ahora, Moody's, como sabrás, también dice que Pedro Castillo no va a terminar su mandato. El tema sería cómo y cuándo, ¿no? Porque yo no creo que esto vaya a parar ya. El nivel de indignación está en ebullición, ya máximo. A ver, Diego, creo que las calificadoras de riesgo es un tema que se viene discutiendo. Yo hago muchas presentaciones en el sector empresarial y es un tema que se pregunta, que se discute y los escenarios de qué posibilidades hay de que Castillo acabe su gobierno o no. Creo que lo más interesante en lo de Moody's no es tanto que diga que Pedro Castillo tiene el riesgo de no terminar su presidencia, que es algo que en verdad mucha gente lo venimos viendo hace tiempo. Lo que Moody's dice, ¿sabes qué es más grave? Es que dice que sería bueno para el Perú que no acabe su presidencia. Es decir, cuando una calificadora de riesgo, que en teoría lo que te está diciendo es explicando cómo es la situación, y va un poco más allá y dice al Perú le convendría que ese señor se vaya, es una cosa muy, muy fuerte que no se ha visto muchas veces. Yo considero
y este es un tema importante, que tenemos una doble moral en la prensa en este país y que se traduce en un problema hacia el ciudadano, al fin y al cabo, porque ellos son los que le llega la información, ¿no? Quiero saber qué opinas, porque en los últimos 20 años, yo creo que en aras de una falsa pluralidad, se le ha abierto alfombra roja, se le ha tendido a los comunistas, a los extremistas, a los filoterroristas, a los verdaderos enemigos de este país, todo en aras de la pluralidad. ¿Cuál es tu lectura de esto? Y me gustaría saber si haces algún mea culpa al respecto. No, ninguna. Yo lo que te diría es que más bien tengo una percepción un poco diferente. Mira, a mí me votaron de Perú 21 en el año 2020, 2008 porque me dijeron que criticar mucho a Alan García en su gobierno era allanarle el espacio para que Ollanta pudiera ser presidente, y eso era malo para el país. Y bueno, yo era director del diario y me votaron. Y luego te puedo dar más casos. A Laura Puertas la despidieron de América porque le dijeron que estaba humanizando a Ollanta frente a la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Contra ella fue, y cosas como esas. Entonces, yo siento que no, pero también siento que a veces los periodistas tendemos a exagerar el papel que tenemos en las elecciones, en estas cosas, y cada vez más tengo más claro, mi conclusión es que la gente tiene decisión propia, que es mucho más sabia, que no se deja llevar por esas, las cosas, campañas que puede haber en la prensa a favor, en contra, pero te diría que yo veo que hay medios que toman partido por uno, por otro, pero que en balance me parece que no es como tú dices, o yo lo veo diferente. ¿La prensa te parece que ha actuado igual con lo que está sucediendo con Pedro Castillo que como actuó con lo que pasó con Merino? Mm, bueno, lo que estoy viendo en los medios hoy en día es que se está difundiendo ampliamente las protestas que están ocurriendo en todo el país, y fue tal como ocurrió con Merino. Y de repente te puedes referir a que no hay la indignación que hubo cuando murieron estos dos muchachos en las protestas de Merino, y con las muertes, ya van 6 muertes en este momento, lo cual sí estaría muy mal, Sí, pero, también pero eso. No, pero yo hablo desde el tenor del reportaje, de la cobertura, los banners que se usan. Ayer se habló de que la gente se había salido a protestar por el toque de queda, y eso no es, si uno estaba, como nosotros estuvimos, ese no era el tenor de la marcha. La marcha pedía la renuncia de Castillo, sin embargo, la gente no sí. reporta eso, reporta otra Y cosa. yo lo he escrito en mis columnas en estos días, y la de hoy incluso, diciendo que la marcha es por el tema de las salsas, pero el tema de fondo es que la gente dice, este presidente es inviable, con este presidente no vamos a ningún lado, y me da la sospecha que la gente puede estar hoy en día más cargada contra Castillo, incluso porque en el caso de Merino, etcétera, pues quedaba un año ya, ¿no? Era un plazo mucho más corto. Lo que hay la sensación de cómo nos hacemos con un presidente como Castillo durante más de 4 años. Eso es inviable. Yo no veo que se pueda repetir en el Perú lo que hemos visto en los primeros 8 meses y lo que hemos visto en esas últimas 3 semanas durante 4 años más. Eso es imposible. Eso no da para nada. Los muertos que tenemos ahora, el nivel de indignación en la prensa y en el sector caviar, no está ni por asomo al nivel de cuando murieron Inti y Brian. ¿Estarías de acuerdo con eso? Mira, vamos a ver qué es lo que pasa. Esta persona lamentablemente ha muerto en los últimos 2, 3 días, pero toda muerte, por lo menos en mi caso, a mí me produce una pena enorme y una indignación. Y otra vez vuelvo a un gobierno y creo que es lo que va a acabar cargando más las cosas, porque en el caso de Merino también hubo una reacción como prepotente desde el gobierno cuando esto ocurría. Pero es lo que estamos viendo en estos días. En el caso de Pedro Castillo, cuando el premier sale y lo que acaba de decir hace unas cuantas horas, en que dice que el problema de las protestas es que la policía no está bien preparada, y entonces juega en contra de lo que el gobierno requeriría. Eso me parece que Y, va a enervar muchísimo, ¿no? Y con y- toda y- justificación, y y- ojalá que se produzca. y las han minimizado también, han minimizado las muertes. Pero para redondear la idea, o sea, ¿sientes que la prensa ha actuado igual con estas muertes que con aquellas? No lo sé, tendría que hacer un análisis más, pero yo he visto que la situación de lamentar estas 4 personas, allá tú has dicho que van 2 más, pues va a ir cargando, y que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero tampoco veo que hoy en día hay una prensa tan caviar como la que tú crees. No la llego a percibir así, que hay muchos grises en todo lo que está pasando, y creo
que no lo veo que estuviera tan marcado como podía ser en un momento en el cual había una prensa que defendía a un lado, atacaba a la otra. Yo creo que hoy en día más bien Pedro Castillo ya no tiene prensa. ¿Tú crees que Mira, si yo deberíamos... agarro si agarro los periódicos del día, al día siguiente de la marcha del miércoles, pues el comercio pone, ¿qué es lo que pone? Castillo, una cosa es un fraude, etcétera. La República dice adelanto general de elecciones. O sea, creo que viendo eso, creo que Castillo ya no tiene ninguna prensa que lo esté respaldando en modo alguno. Ya perdió la confianza de los medios, de la calle, de todo. ¿Tú crees que deberíamos los periodistas en este país, la prensa en general, recibir, por ejemplo, darle entrevistas a comunistas, darles tribuna a comunistas? No hablo de izquierdas, hablo netamente de comunistas y de gente que tiene vínculos al terrorismo. ¿Deberían tener tribuna ellos? Sí, yo creo que en una sociedad democrática todos deberían ser entrevistados y que sean entrevistados como se debe entrevistar. Y mira, te lo dice alguien que yo he entrevistado en televisión, creo que a 3 terroristas que han cumplido su condena, a Peter Cárdenas, a Inchaustegui y me parece que alguno otro más. Y en todo lo que siempre creía que era muy importante que gente como esa le explicara al país que esos 25 años que se comieron en la cárcel no tenían ningún sentido, que la sociedad peruana es hoy en día mucho mejor de la que aquella por la que ella peleaban, pero en general a mí me gusta que se pueda abrir espacios a todos y que se hagan las preguntas con rigor, etcétera. ¿Qué Creo cosa es lo que no tenía mira, en sentido? estos días, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es lo que dices que, no, que te dijo que no tenía sentido? ¿Que haya No, estado que preso una 25 pregunta que años? yo siempre les hacía al final era, ¿te arrepientes de esto que ocurrió? Y te dicen siempre la respuesta era no, pero me queda claro que esta sociedad es mucho mejor que la que había cuando yo me metí en la lucha armada. Y es un mejor país claro, lo que te dicen es que desde su punto de vista, en ese momento se justificaba lo que hacían, pero ya ahora no tendría ninguna justificación. Pero quisiera avanzar un poco más en lo de la prensa. Por ejemplo, yo creería que me parece mal cuando al señor Trump lo sacan de Twitter y lo silencian. Me parece mal incluso cuando no se pasa Russia Today, porque prefiero escuchar las cosas, contrastar puntos de vista, a que alguien esté decidiendo qué se escucha, qué no se escucha, y en ese sentido soy mucho más liberal, o soy muy así de pensar que todos deben tener capacidad de expresar su punto de vista. No, no, yo también soy liberal, pero el tema es de que yo no puedo darle tribuna a alguien que no cree en la democracia, que está pretendiendo destruir aquello en lo que yo creo. Y eso es el comunismo y el terrorismo. Bueno, esa es una diferencia fundamental entre tú Pero y te yo. pregunto, si ahorita te llaman y te dice, Abimael Guzmán te da una entrevista, Diego, ¿tú la tomas o no? Mario Guzmán está muerto. Ay, perdóname, o algún otro, o se te hubiera llamado cuando estaba vivo, algún terrorista te dice, te quiero dar una entrevista, La- quiero la- salir a hablar. eh, Polay te dice, quiero declarar. no es un invitado ideal, ¿no? No es una persona al que me gusta. Bueno, pero Si quiere son hacer algún posibilidades anuncio de importante, contrastar puntos de vista. A mí me parece que el es periodismo lo que que tiene es una misión de hay- revelar, desvelar, de ir más allá y que gente así hay que buscar cucharearla bien para llegar a entender yo por sé, qué diablos puede haber gente que se haya metido en eso, ¿no? pero la relativización también de lo que hicieron tampoco no me gusta. Ahora, Oh, sin duda. avancemos. Leí tu columna y me gustó algo que dijiste, que es momento verdaderamente, yo dejé un video al respecto hace unas 2 o 3 semanas, de desfujimorizar la política, y en esto sí tenemos una coincidencia, porque si seguimos enfrascados en esto, no vamos a construir jamás una nueva realidad. ¿Cómo, respetando las diferencias que existen, porque es evidente que existen, aquí tenemos una muy clara en este momento, pero cómo podemos construir un nuevo diálogo y encaminarnos hacia una nueva concertación sin la cual no importa quién gobierne, no vamos a llegar a ningún lado? Así es. Mira, creo que eso lo escribí cuando se discutió la salida de Fujimori de la cárcel. Así Yo es. creo que Fujimori debe salir, pero que debe salir bien, con una sentencia bien hecha, es decir, que se hagan bien las cosas y no agarrar un indulto que estaba políticamente motivado, etcétera. Pero lo que planteaba al final de esta columna, recuerdo, es que creo que ya 22 años después que Fujimori dejó el poder, creo que ya es momento en que el Perú requiere pasar a otra agenda de temas, que la cancha política se ha rayado en los últimos 22 años, o antes también, entre Fujimorismo y antifujimorismo.
Y el antifujimorismo le ha ganado las tres últimas competencias, pero que tiene una agenda que solamente es que se basa en que no entre Keiko a Palacio y que no salga Alberto de la Diroes. Creo que ese sector tiene que pensar en otras cosas. Y asimismo el fujimorismo tiene que meterse en otros temas y no estar metido. Y siento que en ese pleito la política peruana se pierde y que requerimos a gritos tener agendas nuevas, temas nuevos, rostros nuevos en todos lados, en antifujimoristas, fujimoristas, y ya una política que no se divide entre esos dos sectores, que se abra a otros espacios y que tenga partidos sólidos. Pero ¿cómo podemos desfujimorizar, antes de pasar a la última pregunta, cómo podemos desfujimorizar verdaderamente? Porque el partido va a estar ahí, ¿no? Nadie puede prohibirle. Pero que Keiko no se lance más, ¿o cómo propones desfujimorizar? Porque todo es, cualquier cosa positiva que resaltamos que hay de Fujimori, eres fujimorista, y cualquier crítica eres un antifujimorista. Y así nos pasamos el ping-pong. ¿Cómo logramos esa desfujimorización? Yo creo, Diego, que una parte importante, y ahí sí me hablaba de los medios al comienzo, creo que tenemos que meter los nuevos temas en agenda, que el país está requiriendo nuevos temas y que quedamos atrapados en ese debate, en el debate de el 5 de abril, en el debate es casi como otra vez, si nos vamos a quedar en el debate de si hubo fraude o no en las elecciones, ya de qué hablamos. O sea, lo que tenemos es que ver hacia adelante, cuáles son los temas, qué hacemos ahora, cómo salimos de Pedro Castillo, cómo construimos instituciones, cómo hacemos para que el siguiente presidente no sea otra vez comprar la lotería y a ver qué cosa nos toca. Como que requerimos plantear una agenda. Yo veo con entusiasmo, por ejemplo, a mí no me gusta mucho lo que plantea Boris en Chile, pero comparo y veo, ahí hay una persona que tiene agenda, que tiene visión, que plantea temas, que plantea entre la igualdad, ahora prefiere la libertad, en que hoy es un izquierdista que dice Ortega está mal, Venezuela está mal. Siento que el país tiene que moverse de derechas y de izquierdas hacia otros espacios y creo lamentablemente que en el Perú tenemos una izquierda que la verdad es pero anquilosada, antigua, atrapada, que siguen apoyando a Putin y tonterías. Y creo que tenemos también una derecha que a veces la veo cada vez más bruta y achorada, y que entre esos dos extremos veo en estos días, por ejemplo, cuando sale el presidente Castillo el lunes y dice toque de queda, y sale el almirante Montoya al día siguiente a decir, qué bien el toque de queda, porque van a bajar de los cerros. Yo digo, entre estos dos extremos no vamos a ningún lado. Se requieren nuevas caras, nuevas voces que representen gente que está planteando otros temas, libertades personales, cómo construir instituciones, y que si seguimos atrapados en ese pasado no vamos a llegar nunca a eso. Ahora, fuentes cercanas a Montoya han dicho que la de inteligencia le había dicho, recordarás, él era jefe del Comando Conjunto, que más de 25.000 infiltrados cubanos y venezolanos estarían azotando ayer Lima y que por eso se pronunció así. Esto no es confirmado, ¿eh? Esto es solo una cosa. Pero lo que te quiero decir es, para terminar, me parece interesante lo que has dicho de poner nuevos temas sobre el tapete y sobre todo aquí nos dirigimos a los jóvenes y es preciso que no se siga hablando de lo mismo. ¿Cómo salimos, en tu opinión, de esta crisis? Interesante lo que sugieres de tener nuevas figuras, nuevos rostros que sean capaces de unir, pero ¿no consideras que se debería tener algún tipo de acuerdo nacional, algún pacto mínimo de viabilidad para el país? Sin duda. Y creo que esa gente va a ser gente que no está tan contaminada porque no estuvo tan metido en el fragor en estos años, y va a ver las cosas diferentes. Entonces, yo diría que me encantaría que la gente de no más de 50 años sean los que entren a manejar la política y que haya mucha gente de 40 y que sea el espacio porque nos va a permitir ver las cosas de una manera diferente. Y en el corto plazo, a mí me parece que lo más viable, diría, es que el señor Castillo renuncia, se va a tomar un avión a Venezuela o a Bolivia, que la señora Boluarte la ponen de vicepresidenta con un mandato de por 5, 6, 8 meses, con elecciones en marzo, y arrancamos el 2023 con nuevo presidente o algo así. Entonces, ¿cómo hacemos una salida ordenada? Y en el camino me da alguna esperanza que después de Castillo la gente va a estar más interesada en preguntar un poquito más quién va a ser el presidente, aunque a veces ya tenemos tantas decepciones que puede que no se cumplan. Pero creo que con lo que tenemos ahora no vamos a ningún lado y lo mejor es apostar por algo diferente. Así es, y que se tomen el tiempo de leer verdaderamente las propuestas y de estudiar lo que eso implica, ¿no? Porque aquí lo que hay que reconocerles es que nunca nos engañaron. Estaban ahí las propuestas. Sí, la verdad que sí. ¿Tú consideras que deberían ser convocado un nuevo proceso entero o solo presidenciales?
entero. Yo creo que es Congreso y que es presidencial, que la gente no va a aceptar una salida parcial y que incluso como los congresistas tienen que aprobar eso, no sé, yo tiraría el caramelo de que se puede hacer el cambio para que haya reelección en el Parlamento. Creo que es algo que es bueno que haya y sería como un incentivo para los congresistas de decirles, mira, que cree que usted que lo ha hecho bien, pues tiene el guachito de comprar para la reelección. ¿Y qué pasa? Porque además creo que en el Congreso debe haber la posibilidad de la reelección. Entonces, aprovecharía hacer algunos ajustes que se puedan hacer e ir a un nuevo proceso mejor de lo que va a ser mejor de lo que ahora tenemos. La verdad que creo que peor que esto me parece ya imposible. Aparte para que el nuevo líder entre también con su gente, ¿no? Y se pueda renovar también. Bien. Sí. Muchas gracias, Augusto, por esta comunicación. Espero no Bien, sea Diego, la última. muchas gracias. Así es, encantado. Gracias. Chao, chao. Un placer intercambiar opiniones. Tenemos que comenzar un nuevo diálogo. No es fácil porque, como habrán visto ustedes, tenemos una discrepancia notoria en cuanto a, por ejemplo, entrevistar comunistas, darle cabida a terroristas. Yo no soy partidario de eso. Yo pienso que no puede ser participante de un beneficio de una sociedad democrática alguien que pretende la destrucción de ese aparato democrático para justamente abrirse campo en la vida política, ¿no? Promocionarse, exigir el voto, pintarse como los buenos y luego insertarse en nuestra política, llegar al poder de algún modo, sea por la vía del Ejecutivo o del Legislativo. Ya estás enquistándote en el poder. Entonces, para mí no. A mí no me parece eso, yo tengo una postura muy clara. Interesante hablar con Augusto Álvarez Rodríguez, espero les sirva ese cotejo de ideas y me retiro expresando mi profundo pésame a los familiares de las víctimas que han fallecido, como comenté al inicio, en nuestro país, este último a causa de una bala perdida, chico de 25 años en Ica. Mi más profundo sentir, mis condolencias para todos ellos. Son 6 ya las lamentables muertes que hemos tenido como consecuencia de estos tumultos. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias por estar en Asintomático.